Bueno, y por fin acá en Rebobinados súper contentos de lograr este contacto con el gran Pedro Castillo, todo un ícono del rock y el pop venezolano. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Feliz día. Muy bien, gracias. Feliz día para ustedes también. Agradecido por el contacto y por tenerme en el programa. No, vale, nosotros súper halagados de poder tener esta conversación contigo. Primero cuéntanos, ¿en qué parte del mundo estás? Bueno, yo estoy desde hace unos 20 años en Weston, Florida. Uno dice normalmente Miami porque Miami abarca, pero realmente estoy a 40 minutos del aeropuerto, que es Qué mi bueno, lugar, el lugar que más visito. qué Bueno, bueno. eso es bueno también. Pero bueno, empezamos haciendo unas preguntas. Vamos a empezar de adelante hacia atrás. Acabas de sacar un nuevo disco, un disco que está lleno de blues, hay baladas, que tiene canciones que se te filtran en la piel, verano invernal. Cuéntanos un poco de esa nueva producción. Bueno, eso es un disco que no iba a salir nunca, la verdad. Este, Porque yo tenía esa, digamos, esa parte de mi vida la tenía un poco olvidada. En estos últimos años me he dedicado a cantar en público, en eventos privados también, las canciones que la gente que me va a ver quiere escuchar. Y como siempre hemos conversado entre amigos, Frank Quintero, entre otros, mi gran amigo, mi hermano de tantas aventuras, el mismo Guillermo Carrasco, que está en Caracas. Este, Cuando tú sales a cantar después de tantos años y quieres compartir música nueva, la gente realmente lo que quiere escuchar es los clásicos y los éxitos. Entonces yo me he adaptado 150% a esa situación y no solamente canto los éxitos de mi época con Adito, sino canto de repente una canción de Giordano o canto una hasta de Karina. Eh, Porque Oye, se trata de, creo que a estas alturas siempre se trata de complacer al público que te va a ver y que salga de un espectáculo público o privado con el espíritu, digamos, lleno de alegría, de felicidad, de regocijo. Y creo haberlo entendido y más que eso lo disfruto muchísimo. Sin embargo, uno siempre está creando. O sea, tú no le puedes pedir a un escritor que no escriba, o a un pintor que no pinte, o a un cocinero que no cocine. De repente tú vas a la casa de un amigo que sabes que cocina muy bien y él te dice, mira, acabo de crear, no, 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 pero prepárame esa pasta que tú preparas, que Sí, es la sí, que sí. a mí me sí. gusta. ¿Ves? Prepárame esa pasta con ketchup que te queda muy sabrosa. No, mira, vale, mira. Ah, Entonces sucede así con la creación siempre. Y yo tenía canciones acumuladas desde hace incluso más de 20 años. Y por supuesto llegó el cuento de la pandemia y todo el mundo a su casa y la cosa y hay que encerrarse porque no sabemos cómo nos vamos a morir o ya sí sabemos cómo nos vamos a morir, pero no nos queremos morir mañana. ¿Cuándo? Exacto. Y entonces, bueno, mucho tiempo libre y entre otras cosas, bueno, que hace uno encerrado en la casa, bueno, me puse a buscar en cassettes, discos duros, eh, DATs, que fueron los cassettes digitales que vinieron después, Digital Audio Tape, Digital Audio clásico. Tape, muy bien. Y nada, encontré muchas cosas perdidas, letras o partes de letras en un blog viejo, y comencé a juntar todas esas cosas, a montar algunos instrumentos adicionales, montar otra voz en alguna sesión que ya más o menos estaba ahí de pie, pero que no terminaba de definirse. Y para mí, a diferencia de los discos que se hacían antes o de los discos que se hacen con una gran producción, un disco es la conspiración de muchas canciones que se juntan y salen a manifestar su deseo de salir al aire juntas.
Entonces, eso es lo que hace un disco y llegó un momento, yo más o menos las estaba juntando, las estaba medio terminando, esta la voy a dejar aquí porque le falta tal cosa, la voy a revisar. Y creo que fue un lunes, hace como 2 meses, que estaba en la cama, no me había levantado, no me había dormido, no recuerdo bien, y de repente dije, esta semana termino y esta semana hago ese disco como sea. Y así sucedió. Yo tenía una foto que había tomado en el año 2011 en Montreal, en Canadá. Fui de vacaciones con mi familia y dije, una foto de estas tiene que ser parte de algún disco que yo haga en algún momento de mi vida. Y el nombre lo tenía desde hacía tiempo también, porque me llamaba mucho la atención la foto. Fue en un verano y había una nevada. Eh, y tiene mucho que ver con el contexto de cómo salió el disco. Fue quizás el verano más largo de mi vida por la pandemia, comparado a un invierno larguísimo en el norte. Entonces, por eso decidí que el título debía ser Verano Invernal. Pero más o menos ese es el cuento. ¿Qué tal? Entonces, bueno, estás comentando que quedaron otras canciones por fuera, ¿no? No solo tenías estas 10, sino que tienes muchas más, ¿cierto, Pedro? Sí, hay más canciones, siempre tengo canciones. Ahora mismo estoy escribiendo una. En estos días leí una frase de alguien que decía que en una guerra, hablando de la guerra de Ucrania o de la invasión de De Putin Rusia. a Ucrania, Actual. que no es de Rusia, porque la mayoría de los rusos no están de acuerdo con eso. Nadie Exacto. quiere, nadie quiere Tal cual, que- la describiste tal cual, la invasión de Putin a Ucrania. Sí. El caso es que alguien escribía que en una guerra la primera víctima es la verdad. Así es. Y decidí escribir una canción que está en proceso, una letra que hable sobre cómo se nos ha perdido la verdad en estos tiempos. Entonces en esa cosa ando y me distraigo cada vez que voy en el carro y se me ocurre otra frase, llego a la casa y la anoto, la grabo en una nota de voz del teléfono. Y por otro lado sí quedan otras canciones viejas, pero como parte de este proyecto de rescate, y generalmente pasa siempre a este nivel de la vida cuando uno tiene cierta edad, que tiene trabajo acumulado. También en ese proceso de revisión de material viejo, encontré muchos demos, encontré muchas maquetas. Entonces voy a hacer pronto, espero, como un lanzamiento por parte. Por una parte voy a lanzar los demos de las canciones que fueron grabadas con Aditus. Este, tengo los 3 demos de Victoria. Eso es Desde el joya, eso son demo, joyas de la música y del rock venezolano. desde el demo original con la letra original, luego el segundo demo cuando le cambiamos la letra y luego el tercer demo cuando le cambié algunas cosas instrumentales. Tengo demos de Perdiendo Altura, de No Te Pueden Apagar, de No Te Vayas Ahora, el demo original. Ahí tengo Epa, cosas increíble. interesantes que las voy a lanzar en una... Hasta ahora tengo un título que pudiese ser de cómo comenzó todo. Y también tengo una serie de canciones hechas casi todas en los 80 inéditas, que nunca salieron, pero cosas muy locas. Ahí tengo que poner un poco más la lupa a ver si, cómo Pedro, junto, pues. una pregunta por aquí. Hablando de verano invernal, ¿has decidido dar un paso más allá a pesar de, bueno, asumiendo el rol de multiinstrumentista, tenemos entendido que tomaste las riendas totales de la producción de este disco? Cuéntame de ese proceso, aparte de haber revisado esas cosas físicas, esos aditamentos tecnológicos que tenías guardado y bueno, en tu mente también encontraste cosas perdidas, sentimientos, pero la producción, agarraste en parte la mezcla, la grabación, las voces, todo, todo. Cuéntame ese proceso del disco. Sí, a mí siempre me ha gustado estar involucrado en todas las partes del proceso de grabación. Y si algo he aprendido en mi vida de grandes maestros y compañeros de aventuras y de trabajo, es a asimilar sus conocimientos, sus técnicas,
Y decidí, bueno, ya es hora de hacerlo, porque no, o sea, no tengo nada que perder, es un ejercicio. Sí. Básicamente es un ejercicio para el músculo creativo. Y yo hago muchas cosas en los discos desde hace tiempo, pero al final, por ejemplo, la parte de producción, que exista una tercera persona del otro lado que te diga, mira, esto, tengo cuidado aquí, tiene que hacerlo uno mismo, y ser tu propio juez es sumamente difícil, Sí. porque primero hay un gran sentido autocrítico, pero también hay mucho de cansancio, de bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir exprimiéndome y tratando de sacar algo? Entonces, con la mezcla sucede también algo parecido, los oídos se cansan y te acostumbras a escuchar lo mismo, entonces es preferible dejarlo a oídos frescos. Pero decidí acá emprenderlo por mi propia cuenta y bueno, tardó mucho tiempo porque necesitas que la pieza descanse, volver a retomarla. Pero sin embargo, debo hacer la salvedad de que hay un par de canciones que no fueron mezcladas por mí, sino por un buen amigo, que comenzó siendo Roddy de Aditus, luego tocó con mi banda, luego se fue a estudiar fuera, llegó a Venezuela, se convirtió en tremendo productor musical, gran bajista, Pepe Pérez Rivero, que vecino mío hasta hace muy poco, en pandemia, me dijo, oye, ven acá, hice un arreglo de una canción de Sting, que quiero que vengas a cantarla. Y después de ir a su casa, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le muestro un par de demos de lo que estoy haciendo. Yo te quiero mezclar un tema. Y entonces me mezcló un tema y después me dijo, bueno, te puedo mezclar otro. Entonces le mandé otro. Qué bien, una joya, Pedro. Un hermoso disco, de verdad que bueno, sabiendo el conocimiento que posees, para mí es oro puro. Muchas gracias. Pedro, y ya después que sale el disco, tú que has vivido esas etapas de lanzar un disco en diferentes épocas de Venezuela, ¿qué te parece hoy lanzar un disco en las plataformas digitales versus ese momento de que saliera el disco físico y presentarlo en los medios o presentarlo en los medios ahorita de esta manera tipo Zoom? ¿Cómo ves esas diferencias? ¿Te gusta? ¿Te parece más fácil? ¿Tu opinión sobre eso? Cada forma tiene su encanto, definitivamente. No hay como eh, a ver, después que firmas un contrato con una disquera o haces tu producción independiente y te entiendes con la fábrica o la disquera se entiende con la fábrica y te llega, no tengo uno a la mano por acá, pero te llega el primer LP que tienes en tus manos y lo agarras y lo tocas y llegas a tu casa corriendo y lo pones y es como quedó, pero de pronto a la semana o algo así te montas en el carro y enciendes la radio y escuchas una canción de ese disco en la radio, la sensación es increíble, por supuesto, pero eso ya no existe. Esa sensación es comparable a tú agarrar una guitarra, te filmas y te pones en Instagram e instantáneamente tus seguidores lo están escuchando. O si no eres ni siquiera músico de profesión, sino aficionado, y eres muy bueno y decides tocar el piano o cantar o irte a un bar, a un karaoke y filmar tu video y lo pones apenas sales del bar y toda la gente que te sigue y te conoce lo está viendo, bueno, más o menos la misma sensación, pero se pierde un poco la magia por la inmediatez, porque no hay un proceso de trabajo que llegó a ese punto. Eso por esa parte. Pero por otra parte, yo ya me acostumbré a esta forma de hacer las cosas y me parece maravilloso. Yo no necesité salir de mi casa, no necesité salir de mi casa, de mi estudio, de mi oficina, de mi cueva, de mi guarida, para que un grupo de gente escuchara mi disco. Todo lo hice desde mi casa. Y yo decidí a través del agregador de streaming cuándo iba a salir y qué día lo iba a poner Spotify, Apple Music y todo, Amazon y toda esta cosa que se dedica ahora a poner música.
Y tiene su encanto, por supuesto que tiene su encanto. Y yo mismo decido, bueno, si quieren escuchar mi disco, bueno, hagan clic aquí. Ya. Aquí está el link y ustedes verán. Una entrevista a mí mismo. Qué bueno. Básicamente es eso. Son encantos diferentes. Diferentes. Bueno, los has Así vivido es. ambos. Mira, Sí, Pedro, sí. y ya tienes tiempo girando por América. ¿Qué tal esos conciertos en diferentes lugares, en diferentes países diferentes a Venezuela? ¿Qué tal la receptividad? ¿Cómo ves la energía del público en cada uno de esos toques? Sé que recientemente estuviste en Panamá, que estuvimos conversando con un amigo en común. Cuéntame qué tal esa energía en esos toques. Bueno, para resumírtelo en la introducción, todo este tiempo reciente ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Eh, Qué He bien. tocado y he cantado más que en la mejor época, que se supone que es la mejor época, que son los 80 y los 90. La actividad que he tenido es increíble, además que me llena de felicidad, también me llena de salud, por supuesto, espiritual y física también, porque ha sido este cuerpecito se ha puesto a prueba viajando por el mundo en diferentes condiciones y en diferentes situaciones, más allá por ejemplo, ya es rutina girar por diversas ciudades de los Estados Unidos, siempre, por supuesto, para las comunidades de venezolanos que deciden establecerse en cualquier parte. El año pasado estuve en Stavanger, en Noruega, en Baden, en Suiza, en Caserta, Ara- en Italia, en Arabia, por Nápoles, allí estaba. en Madeira, en Oporto, en Alicante, en Vigo. Por supuesto, en España hay muchos venezolanos. Ahora Cuéntame algo, estuve. disculpa que te interrumpa aquí. En esos lugares tan fríos, Pedro, me imagino que siempre, bueno, habrá los venezolanos que se llevan, bueno, a sus parejas, a sus amigos de cada una de esas nacionalidades. ¿Cómo lo toman ellos cuando ven ese calor venezolano y esa alegría? ¿Les parece normal o se extrañan? Los encuentros más emotivos ocurren en los sitios más lejanos, Claro, Sí. donde los venezolanos son son menos, menos. ¿verdad? Y están más lejos. Entonces, por ejemplo, en Noruega sucedió, Imagínate, me imagino. fue increíble, en Pittsburgh. En Pittsburgh sucedió algo muy curioso. Fui hace un par de años con Frank Quintero y con Alexis Peña a trío Ajá. y nos acompañó el hijo de Frank, Sebastián, en la batería. Y cuando terminamos de tocar, generalmente, bueno, uno siempre termina de tocar A saludar. Sí. y se reúne con la gente. Antes, en los 80 te pedían un autógrafo, hoy es un selfie Sí, o una foto. Y bueno, y te pones a conversar con todo el que quiere conversar contigo, que te fue a ver. Pero en Pittsburgh ocurrió una cosa muy, muy, muy simpática y muy curiosa, que es que todo el mundo, y absolutamente todo el mundo que se nos acercaba, era a darnos las gracias. Gracias, gracias, Qué gracias lindo. por venir, gracias por venir. Aquí no viene nadie. Gracias por venir a visitarnos, gracias, gracias. Y nos fuimos de ahí realmente conmovidos y hablando sobre esa cosa tan curiosa que nos sucedió ese día. Y pasa también. En Indianápolis también sucedió hace unos años. La primera vez que fuimos a Canadá también. qué bueno, Pedro. Tengo una pregunta. Quería hacer algo, porque por supuesto no vamos a poder hablar de esos grandiosos 10 temas que componen esta producción, pero hay una que se ha tornado para mí importante, es una de mis favoritas y de verdad quiero que me hables un poco del proceso de esta canción, de lo atrevida, de lo jocosa, pero a la vez de lo bella musicalmente, el blues de La Llorona. Este, me encanta esa mezcla de blues, de gospel y sobre todo
esa línea de cuento tan linda. Cuéntame un poco de esa canción, Pedro, por El favor. origen de eso viene de los años, finales de los años 80, cuando yo empiezo a trabajar en publicidad. Empiezo a trabajar en publicidad haciendo comerciales y conozco tanto un grupo de músicos talentosísimos, de los cuales, con los cuales mantengo una gran amistad y admiración, pero además gente de la industria publicitaria, varios compositores que se dedicaron a ser creadores de guiones publicitarios. Uno de ellos es Juan Carlos de la Vega. Juan Carlos de la Vega y yo nos hicimos muy amigos porque él es un gran compositor guardado dentro de él mismo. Y yo iba los sábados a su casa a cantar, a cantarle canciones que él componía. Entonces él tocaba el piano, escribía la canción y yo se la cantaba para tener como su portafolio de canciones. Y un día le digo, oye, ¿por qué no me das una letra de esas tuyas? Yo le pongo música. Y así nació Me Siento al Piano, que la grabé en mi primer disco solista. De hecho, él, como buen creativo publicitario, le puso el nombre al disco, algo personal, es autoría de él. Luego en el tercer disco, sí, donde revisité material de Aditus, él también le puso el nombre, Volver al Futuro. Luego hice un disco llamado Tengo una idea, donde hay otro tema, otra letra de él a la cual le puse música. Y en uno de esos intercambios sabatinos o encuentros, él me da un papel, un blog, y creo que está por acá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo tienes allí. Aquí Ahí está está. prácticamente todo el disco. Está usado. Pero aquí, que te lo puedo mostrar, y lo conservo desde hace, te puedo decir fácilmente 30 años. Wow. Y se llama, él le puso La Llorona. La Llorona. Y bueno, yo lo tenía allí guardado. Aquí está, mira, la Llorona. Wow. Ah, increíble, increíble. Todo Entonces, un material de archivo lo que estamos viendo. sí. Entonces, en este proceso, yo siempre he querido grabar y tocar un blues. Y es algo que me faltaba. Sí, sí. Y dije, bueno, escúchale, La Llorona, ¿qué hago yo con esto? Porque es un relato, es un cuento. Es un cuento maravilloso, sí. Entonces, déjame ver cómo me lo traigo para esto y por eso le puse el blues de La Llorona. Y quizás fue la canción que más trabajo me costó porque yo quería que sonara como un blues pesado. Y, Exacto. y aquí en mi pequeña cueva obtener esa sonoridad con las librerías que tenía de batería me costó escuchar a John Mayer, a digamos, esos temas de John Mayer que son muy lentos, Tan cadentes. Sí. como Gravity, Slow Dancing in a Burning Room, y me enfoqué en tratar de sacar ese sonido del redoblante. Luego con el bajo, me tuve que poner con el órgano y ahí monté todas las voces una tras otra, como si fuera un coro gospel. Genial, gospel. Y se la mandé el año antepasado. Mira, ¿qué te parece? Cónchale, no puede ser. Total que bueno, la volví a revisar, la volví a mezclar y nada, y allí quedó mi primera aproximación al blues, a la auto blues. Bella, Qué bien. bella esa canción. Ya nos quedan 5 minutos, lamentablemente. Pedro, quiero que me cuentes de próximas presentaciones. Sé que van a estar en Santo Domingo junto a Frank. También sé que en agosto van a estar por acá, por Venezuela. Cuéntame qué más hay por ahí, danos información de estas presentaciones. Sí, bueno, ahora llega el verano y la cosa se tranquiliza un poco, mucha gente sale de vacaciones, pero tengo varios eventos privados. Sí, mucha gente me llama y me pregunta, ¿tú cantas en fiestas? Y yo, claro, si quieres que yo vaya, yo voy. Hasta en mi casa canto. Yo tengo un grupo que se llama Los Si Me Llaman Boys. Y
Y tengo varios eventos privados. El 4 de agosto voy a estar en Carora en el 125 aniversario del Club Torres. ¡Ay, qué Oye, bueno! qué buena Y noticia. quizás vaya con la gente, con la gente del Déjà Vu. Estuvimos el año pasado a punto de ir a Barinas, pero no se terminó de concretar. Y quedan para la segunda fase, queda pendiente Margarita, que no pudimos ir, San Cristóbal, Barinas, y un par de ciudades más, Maracaibo de nuevo, Caracas también. Ya tenemos, bueno, con Fran tengo Santo Domingo, vamos a tocar en Atlanta también. Oye, Y probablemente en octubre vaya la segunda quincena de octubre. Tengo aquí las ciudades para completar un poquito esa vuelta que siempre uno da por Europa: Ginebra, París, Londres, Estocolmo, Milán, Dublín y Bruselas y la Colonia Tovar. ¡Qué bueno, Pero qué uno siempre bueno! está moviéndose, ¿sabes? Uno siempre está moviendo, siempre está pasando algo. Anoche mismo, con Frank, que tenemos un ensamble allí de echar broma a través de la música. Adoptamos un sitio por acá cerca en Miami, una cuevita, y ahí Rockfe, descargamos. ¿Ah? Rockfe. En Rockfe, anoche descargamos en Rockfe, tuvimos como 2 horas, 3 horas tocando y ¡Qué oye, la qué música sabroso! que nos gusta, la música que nos gusta. Así es. estaremos pendientes, Pedro. Así es, Pedro, ya lamentablemente terminando la entrevista, agradecerte de todo corazón, de verdad esta conversación que estuvo pero sabrosísima. Quisiera pedirte dos favores antes de terminar. Primero, que nos mandes un saludo acá a los rebobinados, a la Mega acá en Barinas, y después que por favor presentes tu canción Fotografía, la fotografía. Claro. Bueno, voy con el primer saludo, o el único, con los dos incluido, la canción con el saludo. Mira, como Bien, tú como quieras. quieras, usted manda. Pues nada, agradecidísimo siempre, eternamente. Y quiero enviarles un gran saludo de parte de este servidor, Pedro Castillo, a todos los que están rebobinando a través de la Mega, donde sea, en Barinas, y que sigan en sintonía de este programa, que estoy casi seguro que es un programa como pocos. Y aprovecho también para presentar esta canción incluida en mi disco Verano Invernal, llamada La Fotografía, una canción inspirada en una pequeña historia que surgió a través de un momento en el que veía una fotografía y me imaginé qué pasaría si yo me meto dentro de la foto. Oye, Qué bueno, entonces vamos a escuchar la fotografía acá en la Mega, donde donde sea. sea.